Encantado se encuentre por acá en esta sesión del día de hoy, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Derecho Penal del Trabajo, de la especialización en Derecho Laboral de la Universidad Central de Venezuela, hoy 9 de octubre de 2023. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y hoy nos ocupa el tema de las llamadas fuentes normativas del derecho penal del trabajo en Venezuela. Clases estas que, al igual que todas las mías vinculadas al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional y esta derecho penal del trabajo, la pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, si tienen el gusto de suscribirse al mismo, darle like a la campanita si es que les gusta lo que está allí abordado y encontrar mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal en sentido global. Bueno, estimados míos, hoy nos convoca el tema de las fuentes del llamado derecho penal del trabajo. A mis alumnos solamente les participo, pues que nos encontramos todavía aún en pleno desarrollo del lapso de la asignatura, es decir, hasta el 30 de octubre existe la posibilidad de seguir abordando temas, y lo cual lo iremos a hacer, bien sea de esta forma virtual los lunes o a través de alguna otra clase o algunas otras clases que yo dejaré grabado acá a los efectos de participar sobre ustedes, siempre dentro de mi canal, Ángel Serpa Aponte. Digamos que por estar de vacaciones durante los meses de agosto y septiembre, y además el día lunes es un día particularmente complicado a nivel de las 5 de la tarde, no por otras actividades mías, sino porque me convocan académicamente a reuniones, etcétera, y no hay manera de que yo pueda coincidir con esto. Bueno, vamos a retomar este tema en el cual ya saben ustedes fundamentalmente a qué alude la asignatura. En otras oportunidades yo les he recomendado este par de libros importantes, uno del autor venezolano Jorge Roselsen, quien fue magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Derecho Penal del Trabajo, publicado por Librería Rincón, y otro de este autor español, o esta autora española, Rosario de Vicente Martínez, Derecho Penal del Trabajo, los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social. Yo creo que asumir una perspectiva tanto nacional en doctrina como una perspectiva extranjera no vendría mal en el desarrollo de la asignatura, y en lo que atañe a las leyes, bueno, ya les he manifestado en esa clase anterior que nos encontramos pues con la necesidad de abordarlo a partir de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y el decreto de aumento mínimo de salario del año 2017, que se encuentra publicada en ese mismo texto en la cual se compilan ambas, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo del año de julio de 2005, en su última reforma, el Código Penal 2005, la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que ocurrió en septiembre de 2021. Ya vamos para 2 años, pues ya pasamos los 2 años, ya en octubre, como nos encontramos, ya pasamos los 2 años de esa reforma. Entonces, fíjense, el tema de las fuentes de una asignatura, y si abordamos que existe un derecho penal del trabajo, y ya en la clase anterior, que lastimosamente esto forma parte también de mi retraso para enviárselo a ustedes, y ustedes debieron haber asistido en online, pero no sé, técnicamente no quedó grabada, no ha habido manera de que yo pueda colocar en mi canal la clase anterior.
donde hablábamos de los principios que vinculaban al derecho penal del trabajo, bien sea en la perspectiva penal y en la perspectiva laboral del asunto, no pudo quedar grabada, aunque se impartió. Entonces, bueno, lo dejo digamos, a beneficio de inventario el hecho de que ustedes asistieron a la misma. El tema de la fuente, obviamente, está vinculado a la idea de que no toda disciplina jurídica debe ser entendida como una especie de sinonimia. Derecho del trabajo es legislación laboral, derecho penal es legislación penal, derecho procesal es legislación procesal. Pues no, puesto que nos encontramos con el concepto de, bueno, fuentes formales, fuentes del derecho, en la cual ya bien saben ustedes que en esa categoría de la llamada fuentes formales nos encontramos con la Constitución y de allí derivamos hacia leyes, siendo la más importante las leyes de carácter orgánico, y el carácter de orgánico con que se adjetiviza una ley es porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional. Si queremos hacer la mezcolanza entre derecho laboral y derecho penal, pues la ubicación de esos derechos a partir de la propia Constitución, de esos deberes, porque también se expresan a partir de la propia Constitución, establece que todo lo que vaya a legislar el ámbito de eso que conocemos, que pretendemos conocer como derecho penal del trabajo, pues tendrá un carácter orgánico. Allí está el 30 de la Constitución estableciéndonos el llamado ius puniendi, es decir, es potestad del poder público sancionar y proteger a la víctima, sancionar al delincuente y proteger a la víctima frente a la comisión de delitos comunes. Ahí encontramos en el artículo 49 el concepto del debido proceso y por lo tanto todas esas garantías, todos esos derechos que forman parte de la garantía al debido proceso expresados en la propia Constitución obliga a que la ley procesal penal pues tenga de carácter orgánico y por ello este Código Orgánico Procesal Penal en mal momento no se ha denominado todavía el Código Penal como Código Orgánico Penal, lo cual debería ser así porque el carácter orgánico, repito, es porque desarrolla una norma, un principio, un valor constitucional y ahí está en el artículo 30 de la Constitución el ius puniendi. Y si nos vamos por el derecho laboral, pues evidentemente toda aquella conformación de los derechos sociales a partir del artículo 89 y siguiente, el trabajo como derecho social y por allí todas las particularidades vinculadas al ámbito del derecho laboral, debe ostentar el carácter orgánico y por ello de tal forma existe la ley orgánica del trabajo. Pero si esto no fuera poco, ya sabemos que dentro de las fuentes del derecho laboral también hay una fuente convencional del derecho laboral. Y cuando yo digo convencional, no vayan a creer ustedes que yo me estoy refiriendo a los contratos individuales o a los contratos colectivos de trabajo como convenciones interpartes del cual se deriva una obligación o se derivan unos derechos. No, hablo de los instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos, conforme al artículo 23 de la Constitución. Ese artículo 23 de la Constitución reconoce que los instrumentos internacionales son fuente o inclusive nos daría la pregunta de si hay supremacía de los instrumentos internacionales con respecto al propio texto de la Constitución. Instrumentos internacionales que pueden surgir de convenciones multilaterales. Recuerden que dentro de esa noción de instrumentos internacionales están los tratados, acuerdos y convenios. Ustedes, bueno, los que me están escuchando, yo aspiro que, bueno, si son abogados, han visto lo que se denomina el derecho internacional público y el proceso de formación de los instrumentos internacionales que se da bajo la fórmula de la aprobación y de la posterior ratificación. Y tanto en derecho penal como en derecho laboral nos encontramos con instrumentos internacionales. Por ejemplo, a nivel del derecho penal nos encontramos con los tratados de extradición, por ejemplo, que son de carácter bilateral. Pero qué mejor muestra de esos convenios, de esas convenciones internacionales en materia del derecho penal, por ejemplo, que la Convención de los Derechos del Hombre, Naciones Unidas, 1948, la Convención Interamericana de los Derechos del Hombre, Bogotá, 1948, en donde está el tema del reconocimiento
del proceso y de los derechos sociales, el Pacto de San José de los Derechos Civiles y Políticos, 1973, pero eso en sentido penal general. Bueno, el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, que fue aprobado en la década de los 90, pero que fue publicado, se sancionó en Venezuela, el Congreso de la República como último acto legislativo, lo hizo el 7 de diciembre del año 1999, siendo publicado, promulgado en diciembre del año subsiguiente, en diciembre del año 2000, por parte del difunto presidente hoy difunto, pero presidente entonces, Hugo Chávez. Eso en el ámbito de lo penal, pero en el ámbito de lo laboral, ya sabemos la integración desde muy temprano de Venezuela en un sistema de derecho laboral internacional, la adscripción de Venezuela a la Organización Internacional del Trabajo, del cual se derivan convenciones, acuerdos, tratados, pactos que pueden servir, que definitivamente pueden servir como fuente de un derecho penal laboral. Lo vamos a mencionar en la clase de hoy, pero lo vamos a mencionar tanto en una referencia enunciativa, porque en honor a la verdad hay que precisarlo, hay que decirlo, que buena parte de esa regulación, de esa normativa, ya se encuentra presente, ya se encuentra incorporado de forma definitiva, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Trabajo o inclusive en otras leyes penales, bien sea ortodoxa como el Código Penal y otros cuerpos ilícitos penal colateral. Ahora, la invocación de los instrumentos internacionales en función de lo que establece el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no nos hace decir que esos instrumentos internacionales están por encima, es decir, planteándonos el problema de la supraconstitucionalidad de los instrumentos internacionales, sino que al formar parte de la propia Constitución, en virtud de lo que establece el artículo 23 de la Constitución, es decir, los instrumentos internacionales se aceptan como fuente del derecho, se da lo que yo denomino el efecto acordeón de la propia Constitución. Es decir, se ensancha esa Constitución para allí hacer presente, formar parte de ella, esos instrumentos internacionales en protección de los derechos humanos y de los derechos sociales, o de los derechos sociales, entre los cuales están los derechos laborales. Ha existido como una especie de reticencia por parte de la Sala Constitucional en la aceptación plena de los convenios internacionales. Pero yo siento que ahora hay una especie de nueva visión del asunto, bien sea por las constantes reuniones que ha existido por parte de por lo menos la patronal, Fede Cámara, a nivel de la OIT, en donde a pesar de ciertos reclamos a nivel internacional, ha existido pues como una especie de nuevo reacomodo en el ámbito del reconocimiento de instrumentos internacionales en materia del derecho del trabajo. Dicho esto, pero evidentemente que tendríamos que comenzar con la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento de Ginebra del año 1998. Hay que decir con respecto al tema de la OIT, ¿ok?, que Venezuela, pues ciertamente se inscribió de una forma digamos, reciente con la Organización Internacional del Trabajo. Como lo dice allí en la nota, bueno, esa organización, la OIT, fue fundada en abril de 1919 en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles. Recordemos ese Tratado de Versalles a partir del cual se culmina la Primera Guerra Mundial. Esa OIT, bien saben muchos de ustedes, tiene un gobierno
tripartito integrado por representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es la Conferencia Internacional, que se reúne anualmente en junio. Su órgano de administración es el Consejo de Administración, que se reúne cuatrimestralmente. El Consejo de Administración es un órgano ejecutivo de la OIT y se reúne 3 veces al año. Bueno, allí se elige el director general de la OIT por los 183 estados nacionales que conforman, por lo menos hasta la fecha 2010. Recordemos que entre 1919 y 1921, la OIT sancionó 16 convenios internacionales del trabajo. La OIT emite convenios internacionales y también emite recomendaciones. ¿Ok? Un hito importante fue cuando en los Estados Unidos, en 1934, entre guerras, bajo el gobierno de Franklin Roosevelt, se hizo formar parte de la OIT. Entonces, fíjense que en 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, la Conferencia Internacional del Trabajo en Filadelfia aprobó la Declaración de Filadelfia, que se incorporó como anexo a la Constitución. Recordemos que esa Constitución en Venezuela, que se estaba en proceso de creación a partir de la Asamblea Constituyente del año 1947, que condujo a la Constitución de 1948. En 1948, por cierto, se aprobó el convenio sobre la libertad sindical. Bueno, esa OIT, su trabajo entre 1948 y 1970 trae un hito muy importante, que es cuando en 1960 se creó el Instituto Internacional de Estudios Laborales y en el 65 el Centro Internacional del Perfeccionamiento Profesional y Técnico en Turín. Ahora bien, lo que había hecho los Estados Unidos en 1934, lo que hizo con la mano, parece que como se dice por ahí, se desbarata con los pies, cuando en el 77 los Estados Unidos se retiró de la OIT, causando una crisis importante presupuestaria. En los años 80, recordemos que, bueno, como papel fundamental, tenemos que Lech Walesa, ustedes lo deben recordar, el dirigente de Solidaridad allá en Polonia, logró aplicar el convenio sobre la libertad sindical. Ahora bien, terminada la llamada Guerra Fría, en la cual se asumía una especie de enfrentamiento velado entre las naciones capitalistas y el eje soviético, el eje comunista, entonces en la OIT más bien se habla de un bloque de trabajadores y un bloque de empleadores en la Organización Internacional del Trabajo. A partir de 1998, la conferencia de la OIT examina el informe global que ordena la declaración de la OIT referente a principios vinculados a libertad sindical, eliminación de toda forma de trabajo forzoso, abolición efectiva del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Y ya es interesante que existe la llamada Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, denominado CEAR, que es un organismo permanente integrado por juristas de buen nombre en materia de derecho del trabajo. Bueno, esa OIT actualmente la integra un consejo de administración, 56 personas, correspondiente a los países de mayor importancia industrial: Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. Ese es un órgano administrativo que se reúne cuatrimestralmente. Está el llamado Comité de la Libertad Sindical. Yo creo que es importante que ese comité ha derivado de los convenios internacionales de 87 y 98 en materia de libertad sindical. También se encuentra la Oficina Internacional del Trabajo. Esa Oficina Internacional del Trabajo posee también una estructura regional, separándose en África, América Latina, a Estados Árabes, Asia.
Hay una dirección ejecutiva del diálogo social que conlleva a la Oficina de Apoyo a las Actividades de los Trabajadores, denominada ACTRAP, pero también existe la Oficina de Apoyo a las Actividades de los Empleadores, la denominada ACTEN. Pero así, yo creo que lo importante al abordaje de las fuentes es la existencia de estos convenios. Por ejemplo, esa declaración de Filadelfia del año 1944, bueno, se estableció pues aquello de que el trabajo no es una mercancía, que definitivamente, y que de allí en el ámbito nacional se ha derivado la noción del trabajo como hecho social. Esta OIT, bueno, sanciona convenios internacionales y recomendaciones, como les mencionaba yo a ustedes, y existen, a mi modo de ver, 8 convenios internacionales considerados fundamentales. Uno es el convenio 29 sobre el trabajo forzoso de 1930. Otro es el convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización del 48, 1948. El convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, el convenio 100 sobre la igualdad de remuneraciones de 1951, el convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso de 1957, convenio 111 sobre la discriminación, empleo y ocupación del año 58, el convenio 138 sobre la edad mínima para laborar del año 73 y el convenio 182 sobre las peores formas del trabajo infantil, que es del año 1999. En los últimos años, en los últimos 23 años, evidentemente han existido importantes convenios, pero de nuevo ratifico que ello de una u otra forma ha sido integrado en el ámbito de las fuentes del derecho laboral, y por lo tanto, bueno, ya es ley entre nosotros de forma definitiva. Bueno, de nuevo entonces, yo creo que es importante entender que esos convenios han sido constitucionalizados en el ámbito de su integración en la Constitución y las leyes venezolanas, a partir del concepto del trabajo como hecho social en el artículo 89 y en el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Trabajo. Aunado a ello, el trabajo es un derecho y un deber al mismo tiempo, como lo establece el 87 de la Constitución y el 23 y 24 de la Ley Orgánica del Trabajo, que debe ejercerse en condiciones de libertad, 87 de la Constitución, 31 al 38 de la Ley Orgánica del Trabajo. Bueno, entonces fíjense, paralelo o vinculado a este asunto, nos vamos a encontrar con unas fuentes que sí son más, digamos, más sintomáticas, más inherentes, vinculado a lo que se ha querido denominar derecho penal del trabajo. Por ejemplo, la ley del régimen penitenciario establecía en su capítulo 4 las relaciones laborales de la población reclusa. Se regirán por la ley orgánica del trabajo, en su artículo 16, lo que ahora también forma parte de el Código Orgánico Penitenciario. Recordemos que nos encontramos con el Código Orgánico Procesal Penal, el vigente de septiembre de 2021, pero también nos encontramos, además del Código Penal, con el Código Orgánico Penitenciario. Orgánico, bueno, porque la propia Constitución en el artículo 272, el famoso artículo Gómez Grillo, desarrolla todo lo vinculado al ámbito de lo penitenciario, pero es que además el artículo 156, numeral 32 de la propia Constitución, establece que le corresponde al Poder Público Nacional legislar en materia penal, procesal, penitenciaria, laboral, etcétera. Es decir, que bombero no se pisaría la manguera, que son como especie de gavetas, de compartimientos estancos
en la cual una ley procesal no tendría por qué crear delitos y una ley penal, en principio, no tendría por qué crear procesos. Pero vemos que esto se destranca en el ámbito del derecho laboral. En la ley orgánica del trabajo no solamente es que se están creando delitos, como por ejemplo el no reenganche, ordenado el restablecimiento de la función laboral, sino que inclusive se establecen pautas hasta procesales, como el concepto de flagrancia, cuando frente al empleador este no reengancha, configurándose un delito. Entonces es una ley compleja, porque incorpora aspectos sustantivos laborales, aspectos sustantivos penales y además aspectos adjetivos en ambos campos, porque el tema del no reenganche a partir de una decisión de carácter administrativa o una decisión de carácter judicial. El Código Penal, obviamente, en su libro segundo, título segundo, establece dentro de los llamados delitos contra la libertad, los delitos contra la libertad del trabajo, con sanción de arresto o pena corporal, conforme a los artículos 192 a 194. Entonces, fíjense que ese título segundo del libro segundo del Código Penal establece los delitos contra la libertad. El tema de la libertad es un abanico bastante amplio. La libertad reconocida en la propia Constitución, libertad de hacer, libertad de trabajo, libertad sexual, libertad de desplazamiento, la llamada libertad ambulatoria. Pero lo que afrenta la libertad, entonces sería la libertad de desplazamiento, delitos tales como, por ejemplo, la privación ilegítima de la libertad, pero también el propio Código Penal reconoce el tema de la libertad laboral. Y entonces, nada menos y nada más que el propio Código Penal establece los llamados delitos contra la libertad del trabajo, con una sanción que va de arresto como pena a pena corporal. Allí el tipo de pena está descrito en el artículo 9 del Código Penal: presidio, prisión, arresto, confinamiento. Y ese tipo de sanción se le imprime a los artículos, a los tipos que van del 192 al 194. Entonces, por otra parte, hay un delito interesante que es el delito de reducción a la esclavitud, o a condición análoga, que es en el artículo 174 del Código Penal, lo cual de alguna forma también lo reitera la ley de protección de niños, niñas y adolescentes en lo que atañe al trabajo de los menores, y la propia ley orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Entonces, esos cuerpos normativos, tanto el Código Penal, digamos, en una circunstancia de adulto, por decir, de adulto trabajador, como la ley orgánica de protección frente al caso de la ley orgánica de protección al niño y adolescente, frente al caso de los aprendices, y el caso de la mujer empleada, también sujeto a la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Entonces, bueno, la LOMNA, bueno, llamado el ilícito del trabajo forzoso en el artículo 255 y la explotación sexual en el artículo 258. Entonces, vamos a volver a la Conferencia Internacional del Trabajo como fuente del derecho penal laboral. Por ejemplo, el convenio 121 de la OIT sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que por cierto, ratificada en Venezuela en el año 1981, acepta a partir de allí la posibilidad de los delitos de discapacidad total o permanente o de muerte en accidente laboral, que después va a ser establecido en la LOPSIMAT, Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. El convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores, que al ser aprobado, ratificado por Venezuela, fue hecho publicar en la Gaceta Oficial de enero del año 81. El convenio 161 sobre los servicios de la salud en el trabajo,
en Gaceta Oficial de diciembre del año 04. Y por eso es que la última reforma de la Ley Orgánica y Condiciones de Medio Ambiente del Trabajo. Yo creo que alguno tendría el derecho a hacerme la siguiente pregunta, ¿verdad? Decirme, y podría ser fuente de un delito laboral, podría ser fuente, son instrumentos internacionales. Bueno, la respuesta es no. Tendría que ser expresado en el Código Penal o podrían ser expresados en leyes orgánicas, como la Ley Orgánica del Trabajo o como la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente. Estos instrumentos internacionales permitirían la interpretación, una forma de interpretación adecuada, como una suerte o desgracia de reglamento delegado en la interpretación de determinadas pautas. Pero la tipicidad imprime bajo el famoso esquema del nullum crimen, nula pena, sin el eje, aquello que se expresa en el artículo 1 del Código Penal y en el artículo 49, numeral 6, para que los tipos penales, inclusive los vinculados al ámbito del derecho del trabajo, surjan es a partir de leyes nacionales. Entonces, bajo ese prisma, mal se podría hablar del establecimiento de delitos en esa relación de derecho penal de trabajo de contratos individuales de trabajo o de convenciones colectivas. Siendo entonces, bueno, en el ámbito nacional, la Constitución como norma suprema, recuerden que la última, en lo que atañe al tema que nos ocupa, después hubo una vuelta a publicación, pero era el tema del referéndum revocatorio y era el tema vinculado a la posibilidad de la reelección del presidente de la República, pero vinculado al tema que nos ocupa, bueno, la Constitución publicada el 24 de marzo del 00, luego de una publicación inicial del 30 de diciembre de 2000. Pues la Ley Orgánica del Trabajo, la vigente. El reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, ¿ok? De 1973. Claro que este no establecería delitos, pero sí las pautas de cumplimiento de higiene que formarían parte de los delitos que se ubican en la LOPSIMAT. La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social de diciembre del año 02, que tampoco crearía delitos, y la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer de octubre del 99, que se vincula como mecanismo interpretativo para los delitos vinculados al ámbito de la relación laboral de la mujer, presentes en la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Y aquí tendríamos que hablar de algunas figuras del Código Penal y de otras normas de ilicitud penal colateral. Recordemos que la ilicitud ortodoxa, bueno, está expresado pues en el Código Penal propiamente dicho, y que la ilicitud penal colateral se trataría de normas distintas al Código Penal, como por ejemplo, qué sé yo, la LOPSIMAT, como por ejemplo la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece tipos penales. Entonces, fíjense, aquí temas interesantes. La protección del derecho a la intimidad de los trabajadores y de la facultad del empleador de fiscalizar el correo electrónico del empleador como delito vinculado a la libertad personal del trabajador. Entonces, esto formaría parte de la llamada invasión a la correspondencia como delito clásico establecido dentro del propio Código Penal. Otro tema tangencial sería la violación del secreto en bancos, es decir, formando parte del concepto de la noción del documento propio. La renuncia como consecuencia de la invocación de un delito que el empleador promete no denunciar. Entonces, de alguna forma, poner a alguien a que renuncie sobre la base de no tramitar, de no denunciar, por ejemplo, algún acoso laboral o sexual que haya podido asumir ese empleado en ocasión de una relación de trabajo. El tema de la protección penal del patrimonio del trabajador, que ya lo abordaremos en la clase subsiguiente, con la cual nos haríamos la siguiente pregunta de si es posible la apropiación indebida calificada de haberes laborales en función de lo que establece el artículo 468 del Código Penal. Por ejemplo, el 467, que nos hace hablar del delito de abuso de firma en blanco.
Lo que yo quiero en este momento, porque ya pasaríamos a individualizar cada uno de los delitos en la próxima sesión, es ubicar la referencia de fuente de este derecho penal del trabajo. Bueno, esto en sentido global era lo que yo tenía para el día de hoy. Nos veremos en la próxima oportunidad en la cual ya abordaremos los delitos que están presentes dentro de la Ley Orgánica de Prevenciones y Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Gracias y bueno, a serpaponte@yahoo.es, mis correos y mis teléfonos a los efectos de alguna consulta, WhatsApp, etcétera, 0414-316-1940. Gracias.